soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En este video les voy a hablar sobre este softbox. Es de la marca Illuminus y les puedo comentar que mide 60 por 90 centímetros, lo que es muy práctico porque nos permite conseguir una luz más suave y la sombra más difusa. Por ejemplo, en comparación con este softbox de 40 por 40 centímetros, pueden apreciar que la diferencia de tamaño es más o menos considerable. Y lo bueno de estos sistemas es que podemos usar flashes de estudio o speedlight o flash portátil con el sistema que tiene para poder convertir estos flashes a montura Bowens. ¿Ok? El flash speedlight se pone aquí atrás, pero antes colocamos el anillo del softbox en estas ranuras del soporte S, lo ponemos ahí, lo encajamos y lo giramos. Tiene un seguro acá atrás. Ahí quedó encajado. Acá colocamos el flash. No hay que apretarlo demasiado porque se podría romper, pero tampoco hay que dejarlo suelto porque si se cae se rompe también el flash. ¿Se fijan? Eso es. Y aquí va toda la armazón que les mostré del softbox. Es muy práctico, así que les voy a mostrar cómo está constituido. Para eso lo voy a abrir. Voy a sacar esta tela difusora. Basta con que la deje aquí arriba y pueden notar que en su interior hay otra tela del mismo material, pero más pequeña. ¿Qué función cumple esta tela? El flash ilumina esta tela en forma completa y logra que la luz se expanda para que esta segunda tela se ilumine también en toda la superficie. La doble tela dentro del softbox permite que la luz salga más difuminada, porque si no, tendríamos solamente la parte central de la tela iluminada, pero toda la periferia quedaría oscura y vendría siendo casi un softbox como de este tamaño. Así que esa tela que tiene adentro es muy importante. Lo vamos a dejar así el softbox y ahora les voy a mostrar cómo se tiene que armar, porque al no tener mucha práctica es un poco complejo, pero como ustedes saben, la práctica hace al maestro. Así que les voy a mostrar los pasos que se deben seguir para armarlo en forma relativamente rápida. En realidad no es tan lento armarlo, pero hay que tener práctica. Este softbox de 60 por 90 centímetros viene en esta bolsa. Como pueden ver, no es muy grande. Y dentro de esta bolsa viene esta otra que está pensada para guardar el anillo del softbox. Este anillo viene dentro de esa bolsa. Es la parte central del softbox. Tiene acá un tornillo que al soltarlo nos permite girarlo. Entonces el softbox podrá quedar en posición vertical u horizontal, según como nos haga falta. Estas varillas, que son 4, como pueden ver, tienen un lado más largo que el otro. La punta más larga va dentro del anillo, a un agujero de por medio. ¿Se fijan? Ese agujero queda libre, va en este otro. Y así, estas 4 varillas y la otra aquí abajo. Son 3 varillas iguales. Esta que les estoy mostrando son iguales. Pero la cuarta varilla, que es la última que se debe colocar, es casi igual a las anteriores, pero hay una diferencia. En esta otra punta es distinta. Tiene esta esfera para que podamos colocarla como última varilla. ¿Ya? Las otras 3 varillas se ponen al comienzo,
pero terminamos de armar este softbox con esta varilla porque tiene una entrada especial. ¿Se fijan? Como va haciendo presión el softbox, es la forma de poder instalarlo ahí. Y esta pieza que está acá permite dejarlo más estable. Cada una de estas varillas se embute en las puntas del softbox. Ahí, ¿se fijan? Ahí entran. Hay 4 puntas iguales para que en cada una de ellas entre cada varilla. Y como les decía, esta es la última varilla que se embute aquí en el anillo por esta forma que tiene, distinta, que permite engancharlo y girarlo. Una vez que ya está armado el softbox, colocamos la primera tela, que tiene unos ganchitos para ponerla, para insertar cada uno de los ganchos dentro de unos elásticos que trae aquí, como pueden ver. Y posteriormente se pone la última tela adelante, que trae velcro, igual que el softbox, para que enganche ahí. Y además tiene como una canal para que el softbox enganche aquí adentro. Y la tela lo recubre. Entonces así no hay pérdida de luz, no hay luz que se fugue en forma directa, porque esa luz sería una luz dura. Y lo que estamos consiguiendo con el softbox es, y con las telas por supuesto, es una luz suave con sombras difusas. Da un muy buen efecto. Como les decía, sirve tanto para flashes de estudio y también para flashes portátiles o speedlight. Si necesitan un softbox, este yo se lo recomiendo. A mí me ha sido muy práctico. Aquí les dejo algunas muestras del tipo de luz que entrega. Y lo comparo con el de 40 por 40 centímetros para que noten la diferencia que hay. Haré esta prueba cerca de la pared, que no es el ideal. Habitualmente los softbox los usamos más lejos del fondo, pero para que el efecto lo noten mejor con respecto a la sombra que produce, lo haré en este mismo lugar. Ahí tenemos el softbox de 40 por 40 centímetros y aquí vemos la fotografía que tomé con este softbox de 60 por 90 centímetros. Bueno, amigos míos, espero que si van a comprar un softbox, este video les haya sido muy útil y nos vemos pronto en otro capítulo. Que estén muy bien. Hasta luego.